Esta historia nos la comparte un suscriptor llamado Maxi. En su casa siempre se respiraba un ambiente bastante pesado, de esos donde sentís que te miran desde las esquinas oscuras. Pero nada los preparó para lo que pasó una noche común y corriente. Maxi estaba en el living y avisó que se iba a pegar un baño antes de cenar. Al rato, mientras el sonido de la ducha corriendo inundaba la casa, la madre pasó por el pasillo largo hacia el lavadero, y aprovechó para golpear la puerta de madera del baño. Quería preguntarle si prefería las verduras cocidas o en ensalada. Desde adentro, entre el ruido denso del agua caliente pegando contra los azulejos, escuchó la voz clara y nítida de su hijo que le respondía: «Ya salgo, mamá. Me estoy terminando de enjuagar». La madre no sospechó nada y volvió tranquila a la cocina. Se paró frente a la mesada, y siguió cortando las verduras con el cuchillo sobre la madera. A los pocos minutos, mientras el ruido rítmico del corte llenaba el silencio de la cocina, por el rabillo del ojo vio pasar una silueta idéntica a la de Maxi. El chico llevaba su ropa de entrecasa puesta, un buzo gris oscuro y un pantalón negro desgastado. Pasó caminando en un completo y absoluto silencio por detrás de ella, sin mirar el plato, sin decir una sola palabra, y dobló el rincón hacia el pasillo que daba a las habitaciones del fondo. La madre, asumiendo que su hijo ya había salido de bañarse súper rápido y se había cambiado en un descuido, dejó el cuchillo de lado sobre la mesa, y caminó hacia el baño para colgar la alfombra húmeda. Pero cuando iba a mitad del pasillo desierto, la puerta de madera del baño se abrió de golpe hacia afuera. De adentro del baño salió el verdadero Maxi. Venía secándose el pelo con una toalla blanca, con el torso desnudo, y la piel todavía completamente húmeda y roja por el vapor del agua caliente. La madre se congeló instantáneamente en el lugar, como si el piso se hubiera derretido bajo sus pies. Miró a su hijo empapado delante de ella. Miró de reojo hacia el fondo del pasillo oscuro donde el supuesto otro Maxi acababa de entrar hacía unos segundos. Y un frío espantoso, como una aguja de hielo, le recorrió toda la espina dorsal. Ella había visto a su hijo caminar por la cocina con total claridad. No era una sombra, era él. Pero el Maxi real seguía bajo el agua. Lo peor de todo es que esa cosa ya estaba adentro de la pieza con la puerta cerrada. Capítulo 2. No le abras. La siguiente historia pasó en una vieja casa de campo alejada de la ruta, de esos lugares solitarios donde los gritos se pierden en la inmensidad de la nada misma. Una chica llamada Clara estaba en la planta alta de la propiedad, estudiando para un examen de madrugada, mientras su madre leía un libro abajo en el living para hacerle compañía. De repente, a eso de las 3 de la mañana, la pesada puerta del frente crujió al abrirse, y se escuchó la voz clara del padre, que se había ido a trabajar temprano a otra provincia. «Hola. Ya volví. ¿Hay alguien despierto por acá?» Clara se levantó de la silla aliviada y contenta para bajar a saludarlo, pensando que la tormenta lo había hecho regresar antes de tiempo. Pero justo cuando puso el pie en el primer escalón de la escalera de madera, la puerta de la habitación principal se abrió milimétricamente y en absoluto silencio. De adentro salió su madre. Tenía la cara completamente pálida, los ojos desencajados por el pánico, y un dedo apoyado sobre los labios, exigiéndole que no hiciera el menor ruido.
Antes de que Clara pudiera hablar, la mujer estiró el brazo, la agarró de la ropa con una fuerza descomunal que nunca le había visto, y la metió arrastrando hacia adentro del cuarto, cerrando la puerta trasera con doble llave. Clara, aterrorizada por la actitud de su mamá, le susurró al oído con la voz entrecortada: ¿Qué haces, mamá? Es papá. Acaba de llegar de la ruta por la tormenta. La madre, temblando de forma incontrolable y llorando sin emitir sonido, se acercó a su oreja y le dijo: No bajes. Por lo que más quieras en este mundo, no bajes. Tu papá me llamó hace exactamente 5 minutos por celular desde la estación de servicio. Se le quedó el auto en la ruta a más de 100 kilómetros de acá y va a pasar la noche allá. No sé qué mierda es lo que está abajo en el living, pero usó la voz exacta de tu papá para que bajáramos. Mientras ambas permanecían abrazadas en el rincón más oscuro del cuarto, los pasos pesados de unas botas en la planta baja comenzaron a acercarse a la escalera. Empezaron a subir los peldaños, uno a uno, haciendo crujir la madera vieja. Al mismo tiempo, esa misma voz, pero ahora con un tono extrañamente distorsionado, metálico y carente de toda emoción humana, repetía desde el pasillo del piso de arriba: ¿Hay alguien por acá? Ya volví. Ya estoy subiendo las escaleras. Capítulo 3. El reflejo tardío. Para cerrar este video, les quiero contar la historia de Matías. Un relato corto pero que nos deja pensando en la verdadera naturaleza de estas entidades que nos imitan. Matías se despertó a las 3:30 de la mañana con una sed insoportable, de esas que te raspan la garganta. Se levantó de la cama y caminó por el pasillo a oscuras de su departamento en dirección a la cocina. En el baño del pasillo, había un espejo empotrado muy grande, que reflejaba todo el sector de tránsito. Al pasar por delante en la ida, Matías miró de reojo su propio reflejo perdiéndose en la penumbra. Siguió de largo, llegó a la cocina y se tomó un vaso de agua fría directo de la heladera. Al regresar por el mismo pasillo oscuro, el instinto lo hizo mirar nuevamente hacia el espejo. El lugar estaba en completa oscuridad, pero la silueta reflejada en el vidrio era idéntica a la suya. Matías se detuvo por pura curiosidad, sintiendo una extraña vibra en el aire. Caminó un paso hacia atrás para quedar bien de frente al cristal. El reflejo imitó su movimiento de forma milimétrica. El chico levantó la mano derecha para tocarse la mejilla y comprobar si seguía dormido, y el reflejo levantó la mano izquierda al mismo tiempo, justo como lo haría cualquier espejo normal. Matías sonrió levemente, pensando que el cansancio de la madrugada y las historias de terror de internet le estaban jugando una mala pasada. Bajó el brazo, y se dio la vuelta para regresar a su cama a dormir. Pero justo antes de dar el primer paso hacia su habitación, escuchó un leve y seco golpe sordo, viniendo desde el interior del vidrio. Un sonido idéntico al de un nudillo pegando contra una ventana. Se dio la vuelta de inmediato con el corazón latiéndole en la boca. En el espejo, la pesadilla se hizo realidad. Su reflejo no se había movido. Todavía tenía la mano levantada, con los dedos apoyados sobre la mejilla de vidrio. Y mientras Matías lo miraba completamente paralizado por el pánico,
Sin poder emitir un solo grito, el reflejo le sonrió de oreja a oreja, mostrando unos dientes demasiado blancos, y una expresión macabra que el verdadero Matías jamás había gesticulado en su rostro. Capítulo 4. El aviso del vecino. La última historia me la enviaron por correo electrónico la semana pasada, y ocurrió en un complejo de departamentos en pleno centro de la ciudad. Jorge vivía solo en el cuarto piso, y mantenía una excelente relación con el encargado del edificio y con su vecino de piso, un hombre mayor llamado Don Carlos. Un viernes por la tarde, Jorge salió de su departamento para ir al supermercado a comprar la mercadería del mes. Al cerrar la puerta con llave, vio a Don Carlos en el pasillo regando las plantas de los espacios comunes. Se saludaron cordialmente, charlaron 2 minutos sobre el clima, y Jorge se tomó el ascensor hacia la planta baja. Estuvo aproximadamente 1 hora y media fuera de casa. Cuando regresó con las bolsas pesadas, subió por el ascensor y al salir en su piso, volvió a ver a Don Carlos. El hombre estaba de espaldas, parado exactamente en el mismo lugar del pasillo, mirando fijamente hacia la pared del fondo. Jorge le pareció raro que siguiera ahí, pero asumió que se había colgado mirando el celular o pensando en algo. «Buenas tardes de nuevo, Don Carlos», le dijo amablemente mientras pasaba por su lado. El anciano no respondió, solo hizo un leve movimiento de cabeza sin darse la vuelta. Jorge entró a su departamento, dejó las bolsas en la cocina, y se sentó en el sillón a descansar. A los 10 minutos, su teléfono celular empezó a vibrar sobre la mesa. Al atender, vio que era un mensaje de texto de un número desconocido. Al abrirlo, sintió que la sangre se le congelaba por completo. El mensaje decía lo siguiente: «Hola Jorge, soy la hija de Don Carlos. Te escribo desde el hospital para avisarte que mi papá sufrió un pico de presión hoy al mediodía, y lo tuvimos que internar de urgencia. El departamento quedó vacío y te quería pedir el favor de que te fijes si quedó alguna luz prendida, ya que estás al lado». Jorge se quedó mirando la pantalla del celular sin poder reaccionar. El mensaje había sido enviado hacía 1 minuto, y la internación había sido al mediodía. Lentamente, se levantó del sillón y se acercó a la puerta de entrada. Miró por la mirilla hacia el pasillo común. Don Carlos seguía ahí parado, exactamente en la misma posición de espaldas. Pero mientras Jorge miraba aterrorizado por el pequeño lente de la puerta, el cuerpo del anciano empezó a estirarse de forma antinatural, ensanchando los hombros y quebrando los huesos con un crujido espantoso, que se escuchaba a través de la madera. La entidad se estaba cansando de mantener la forma humana.